de los focos que hubieron en Girona. Y ahora vamos a hablar de Francia, donde realmente este patógeno es donde más incidencia y más daños está teniendo. Para ello contamos con la participación de Ana Chavarri, enóloga y consejera especialista vitícola de la Cámara Agraria de Bouches-du-Rhône, en la Provenza de Francia, que nos hablará de la lucha sin tregua contra la flavescencia dorada. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme a este congreso internacional. Es un placer estar aquí con vosotros. Vivo en Francia, llevo 20 años fuera de España. Me vais a disculpar por mis galicismos, que seguramente me salga alguno. Sinceramente, palabras técnicas en español no las tengo, siempre he trabajado en el extranjero. He estado 9 años en producción en bodegas y llevo 10 años manejando, animando y coordinando la campaña de flavescencia dorada para la Cámara Agraria de Bouches-du-Rhône, que es una de las provincias de Provenza. A ver, el tríptico de la dinámica de contagio es simplemente el fitoplasma, el vector, Scaphoidus titanus, infodeo de la viña, básicamente, y la viña. Para tener un poco en cuenta cómo se desarrolla esta dinámica de contagio, hay que saber un poco la biología del vector. El vector tiene 5 estados larvarios y un estado adulto. Estos estados larvarios se empiezan a apreciar en el mes de mayo y el estado adulto básicamente va hasta el mes de agosto. Esto es algo que ha dicho Jordi previamente. Entonces, hay que saber que Scaphoidus titanus, el vector de la flavescencia, el principal vector de la flavescencia, nace sano, ¿vale? No porque sus padres, entre comillas, hayan tenido el vector, no tiene por qué nacer una descendencia ya contaminada. Va a contaminarse en el momento que pica una viña con el fitoplasma, entonces va a ingerir el fitoplasma en su sistema digestivo y va a tardar alrededor de 25 o 30 días en multiplicar este fitoplasma en su sistema digestivo. Quiere decir que después de 25 o 30 días, después de esta primera ingestión de fitoplasma de una planta contaminada, este Scaphoidus titanus va a ser capaz de contagiar la flavescencia dorada a otras plantas, a otras viñas. Esta información es muy importante, sobre todo en la fecha de los tratamientos insecticidas, porque desde que vemos las primeras eclosiones de huevos, vamos a hacer un cálculo a cuándo van a poder salir los primeros estados larvarios en el viñedo. Y, por supuesto, como todos sabemos, la precocidad del viñedo no es la misma de unas regiones a otras. A ver, este mapa indica un poco la situación actual de la flavescencia dorada en Francia. Saber que la flavescencia dorada se detectó en los años 50 ya, en la zona del sudoeste, y desde entonces pues, ha progresado. Y básicamente está en todo el territorio francés, a excepción de zonas muy septentrionales, como puede ser la Alsacia. A ver, los pilares de la lucha fundamentales. Verificación del material vegetal con termoterapia, ¿vale? Es una técnica que se va a subir la temperatura de este material vegetal primario a 50 grados durante 45 minutos. En Francia, desde hace relativamente poco, hay una marca que se llama Vitipeps que te garantiza, primero, que el material vegetal procede de Francia, con su pasaporte, por supuesto, y tienes otra marca Vitipeps de tratamiento de termoterapia que te garantiza que ese lote no tiene flavescencia dorada, ni Bois Noir, por supuesto.
Esto es importante en zonas donde no hay flavescencia, porque hay que saber que el tratamiento de termoterapia no es una vacuna, ¿vale? No va a impedir que la planta se contagie, pero por lo menos estamos plantando material sano en una zona donde no hay flavescencia dorada. Otro de los pilares es la observación del vector, su presencia por contagios. Como he dicho previamente, esta observación del vector va a hacer en una zona contaminada que se puedan ajustar las fechas de tratamientos insecticidas. Estos tratamientos insecticidas son muchísimo más eficaces cuando se hacen medidas profilácticas, como por ejemplo arrancar los nuevos brotes de la cepa. Saber que Scaphoideus titanus, cuando pone sus huevos de un año para otro, lo va a poner en el tronco de la cepa, metidos entre en el tronco, vaya. Y entonces, cuando salen las primeras larvas, estas primeras larvas se van a alimentar de los primeros brotes que están más abajo. Entonces, en el momento que se va a pasar un tratamiento insecticida, se intenta quitar los brotes que no nos interesan para nada de abajo del todo, para que el producto sea más eficaz y dé precisamente donde tiene que atacar en el sistema foliar. Otro de los pilares es la prospección colectiva, por supuesto, básico, donde se van a identificar las cepas, se va a hacer un posterior análisis en laboratorio y, según el resultado de este análisis, el arranque de cepas. A ver, los síntomas de la flavescencia dorada y del Bois Noir ya los ha dicho Jordi previamente, no los voy a repetir. Saber que flavescencia dorada y Bois Noir tienen exactamente los mismos síntomas. Solo se puede hacer la diferencia por un análisis de laboratorio. Os he metido un diagrama muy pequeño, la verdad, pero solo para hacer alusión que ha habido una experimentación del INRAE de Burdeos, el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, donde se vio la diferente sensibilidad de algunas variedades y portainjertos. Entonces, bueno, en el gráfico se puede ver que, por ejemplo, la Shiraz y el Merlot son variedades que son poco sensibles a la flavescencia dorada. Sin embargo, el Cabernet Sauvignon, aquí arriba, es altamente sensible a la flavescencia dorada, y el Chardonnay también se queda bastante sensible, con una sensibilidad excepcional por el Bois Noir. Esto no quiere decir que porque sea menos sensible es inmune, ¿vale? Van a conseguir contraer la enfermedad, pero curiosamente, en menor medida. Se sigue investigando el porqué, se sigue investigando el material genético, saber por qué estas variedades son menos sensibles. A ver, esto es algo muy importante que he querido meterlo después de 10 años de terreno. Cada variedad refleja los síntomas generales de una manera diferente, ¿vale? Hay variedades como el Monastrell, por ejemplo, que el enrollamiento hacia el interior es mínimo. La coloración, como la podéis apreciar en las distintas variedades tintas, no es exactamente igual. El angostamiento, por ejemplo, en una variedad que nosotros tenemos mucho en nuestra zona de Provenza, en el Rol vermentino, es violeta, o sea, no se queda completamente verde. En todo caso, el angostamiento es heterogéneo y no es marrón. O sea, y ahí ya te tiene que impactar. Básicamente, pues eso, la coloración y los blancos es muy difícil de detectar los síntomas. Esto es un poco la logística de nuestro plan de lucha, porque el plan de lucha en cada zona es único, ¿vale? Y en nuestra comunidad, en nuestra provincia, el plan de lucha está financiado por la Diputación Provincial. Está en torno a los 145.000 euros, ¿vale? Entonces, se realizan unos 700 contajes de lo que es el insecto vector. Tengo un equipo
de 10 personas que voy a repartir a lo largo de todo el territorio, que suponen 10.500 hectáreas, repartidas en 80 localidades, las cuales hay 152 bodegas y 17 cooperativas. Cubrimos en 3 años el 100% del territorio. Una labor importantísima que yo he considerado desde el principio es la pedagogía. Esta financiación de 145.000 euros yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero sin embargo me interesa que los profesionales conozcan y reconozcan la enfermedad, porque yo estoy ahí todavía, pero no sé hasta cuándo voy a estar ahí. Y entonces les formo y, por ejemplo, uno de los sistemas que se ha puesto que utilizan los profesionales es su autonomía. Entonces, voy a dar el ejemplo de una bodega cooperativa, la más grande que tenemos en nuestra zona, alrededor de 600 hectáreas. Ellos ya se gestionan completamente solos. ¿Pero cómo? Claro, han tenido que, para evitar que siempre vengan los mismos a la prospección, porque quieras o no, la prospección es algo físico, bastante físico, han puesto un sistema de multa. Si no participas, pagas 500 euros por hectárea. Y os aseguro que todo el mundo participa y las 600 hectáreas se ven en 2 días y medio. Y al final, meter la mano en el bolsillo es lo único que funciona, y me he dado cuenta. Bueno, tenemos una aplicación que es bastante práctica, porque, por ejemplo, en estas prospecciones colectivas, que somos alrededor de 80 personas en una misma zona para cubrir esas 600 hectáreas, para evitar prospectar la misma parcela 2 veces o olvidarnos parcelas, esta aplicación, por ejemplo, hace que veamos las prospecciones en directo. Hablar también esto, o sea, mi perímetro. Entonces, están las zonas coloreadas, es donde hay viña. Las que tienen las zonas rojas son zonas con 3 tratamientos insecticidas, las naranjas con 2 y las amarillas con 1. Y todo el resto verde es simplemente donde hay viñedo y donde realizamos las prospecciones. A ver, los organismos implicados en la lucha de nuestro territorio a nivel nacional. Está el ADRAF, que es el equivalente de la MAPA, que vela por el cumplimiento de la normativa y determina las zonas de tratamiento según un análisis de riesgo. Bueno, pues este análisis de riesgo se va a ver la prospección realizada el año anterior, la superficie que se ha cubierto, la presencia del vector de Scaphoidus titanus en la zona y, por supuesto, el grado de contaminación de ese año. O sea, y según estos 3 criterios se va a establecer si va a haber 3, 2 o un tratamiento insecticida en la zona. Luego también tenemos la Frodon-Jedon, que es el equivalente a un SSV, y hay otros organismos que tenéis equivalentes aquí en España, que realizan los muestreos y alguna prospección. Y los 2 laboratorios acreditados para realizar lo que es los análisis de flavescencia dorada y Bois Noir. He metido el logo de la Cámara Agraria porque, en mi caso, la Cámara Agraria está ultra implicada en la prospección. Para que os deis cuenta un poco de los resultados del nivel de contaminación de nuestra zona, estos son los resultados de 2023, porque los de 2024 todavía están en análisis, pero se identificaron casi 9.000 cepas, de las cuales 363 fueron analizadas, 21% dio flavescencia dorada, 58 Bois Noir y 21 fueron negativas. Se consideraron que de estas 360, de este 21% que salió positivo, había 4.000 cepas. Vale, y 2 parcelas que estaban al más de 20%. ¿Cómo funciona? A ver, solo hay un 21% de 363 y, sin embargo, hay 4.000 cepas. Esto es porque el muestreo se hace exclusivamente de 5 cepas de la parcela. Si en esa parcela hay 100 identificadas, en el momento que de esas 5 sale un resultado positivo, se consideran que las 100 son positivas, ¿vale?
En total, al final, hubo 76 parcelas con flavescencia de 16 localidades, entre las 80 con viñedo. A ver, un pilar que ha puesto Jordi en su presentación anterior es la comunicación y sensibilización, que eso va a ser la movilización, porque es la base, la base. Os voy a presentar un vídeo que hice uno de los primeros años, estaba más o menos en la situación actual de donde se ha descubierto el foco, y lo que me interesaba era que la gente se diera cuenta del grado de la importancia, o sea, es una pérdida de patrimonio, y la gravedad de una contaminación, de una enfermedad de cuarentena y epidémica, ¿vale? Lo que vais a ver está en francés, pero yo creo que es bastante claro, porque también salen las palabras escritas. Es un brainstorming sobre la flavescencia dorada, o sea, las consecuencias de la flavescencia dorada. Entonces, mi primera frase a todos los viticultores que vais a ver en el vídeo es ¿qué consecuencias es la flavescencia dorada para ti? O sea, si queréis poner el vídeo, lo podéis poner ya. Quand je pense flavescence dorée, je pense mortalité du vignoble, Catastrophe, Arrachage, extinction. Épidémie, Phylloxéra du XXIe siècle. maladie de quarantaine, Rougissement, phytoplasme, vecteur, Lutte indirecte. traitement insecticide, Perte de rendement, perte de revenus, perte d'emploi, perte de marché. insomnie. Angoisse. à ne pas prendre à la légère. mobilisation des vignerons, Évolution de la recherche. Sensibilisation, Reconstruction, lutte obligatoire. collectif. Prospection, Bueno, para haceros una idea, pues eso fue el segundo vídeo que hice. Realizo más o menos un vídeo cada 2 años. Por supuesto, después de 10 años mi mensaje no es el mismo. Después de 10 años, el vídeo que estoy realizando este año es precisamente para decir, cuando alguien se lo toma en serio, cuando os lo tomáis en serio, conseguimos erradicar la enfermedad. Sin embargo, una vez que la enfermedad está presente en un territorio, o sea, la prospección se tiene que integrar en la vida del profesional. O sea, ya es a vida que hay que prospectar. Y eso es lo más difícil, movilizar a todo el mundo. Entonces, este vídeo lo presentamos básicamente en asambleas generales, en todas las reuniones técnicas. Tenemos que saber que tratamos con una edad media de 57, 59 años y que las redes sociales no son su fuerte. Entonces tenemos que ir directamente a ellos para, pues eso, enseñarles exactamente qué es la flavescencia y sus consecuencias. A ver, ¿cómo puedo volver? Ahí, gracias. Bueno, pues la evolución en 10 años. Voy a constatar simplemente
Estos dos gráficos, que son pues eso, del 2013 al 2023, las cepas contaminadas, y el segundo gráfico en verde, las parcelas contaminadas. Entonces, simplemente explicar las columnas de punto de inflexión. En el 2021, ¿por qué esta tremenda columna? Pues precisamente un foco que se localizó en el 2020 y en el 2021, cuando se vio en su buen periodo de prospección, era la catatombe. O sea, hoy ya llevan más de 150 hectáreas arrancadas en un total de 400. ¿Esto por qué? Pongo aquí hashtag buen periodo versus precocidad. Es importantísimo un territorio prospectarlo en su buen momento, ¿vale? Porque cuando ya no hay hojas, cuando ya los síntomas no se pueden apreciar, no tiene sentido ir al terreno y mirar. Y entonces esto es lo que pasó. La prospección en la zona más precoz de donde yo vivo se hacía en octubre. En octubre ya no se ve absolutamente nada. Y entonces cuando se vio algo ya era demasiado tarde. Y luego el pico de inflexión también en las parcelas contaminadas es simplemente porque el primer foco en mi zona se detectó en el 2013. En el 2015 es cuando se vio todo en una prospección fina y cuando miras encuentras, o sea, cuando buscas encuentras. Es que no hay más Henry. A ver, consecuencias económicas, si me voy a acelerar un poco. El 20% de la parcela es arrancado, o sea, cuando hay un 20% de contaminación, la parcela es integralmente arrancada. Es un coste aproximado de 4.000 euros la hectárea. Vale. En Francia se han puesto, existen dos tipos de fondos, de ayudas. Uno que te puede reembolsar hasta 15.000 euros, por supuesto con condiciones a respetar. Y luego otro fondo que ese es interesante cuando tienes menos del 20% del viñedo, hasta un máximo de 10.000 euros. Saber que en Francia actualmente el precio de una plantación por hectárea está del coste de una plantación está entre 30 a 35.000 euros. A ver, en temas de investigación se hacen cosas. ¿Son suficientes? Pues, en fin. Está el Programa Nacional de Decaimiento del Viñedo, que ha llevado dos proyectos importantes. El RISCA, un poco más centrado en lo que es el conocimiento del vector y la dispersión de Scaphoideus titanus. Y COACT, que es otro proyecto que ya es el diagrama que os he enseñado antes, el de la sensibilidad de las diferentes variedades y portainjertos, entra dentro de este programa. Y luego también se está estudiando los diferentes genotipos del fitoplasma. Os quería hablar de un proyecto de investigación que llevé yo como coordinadora pluridisciplinar, con diferentes organismos, CNR, bueno, el equivalente del CSIC, del INRAE, en fin, varios organismos a fin de, primera acción, construir un prototipo de lucha mecánica por aspiración de vector. Porque es una elucubración, como alguien se puede pensar, pues sí, pero es que nos vamos a ver en un pasaje, en una especie de callejón sin salida, cuando nos empiecen a prohibir todos los principios activos, las materias activas que hoy están aprobadas contra lucha insecticida contra la flavescencia dorada, y vamos a tener que encontrar otras soluciones. Entonces, pues bueno, trabajamos en ello durante 6 años y lo construimos. Construimos un prototipo de aspiración que funciona un poco como unos paneles recuperadores. A ver, un protocolo muy pesado. Lo probamos, por supuesto, en el testigo, comparamos con un tratamiento en agricultura biológica de piretal natural, en agricultura convencional, con insecticidas convencionales, lambda, y luego la aspiración. Hicimos multitud de contajes antes y después de cada tratamiento. Conclusión, pues que no aspira suficiente.
En fin, que si hay alguien en la sala que quiera que tenga una solución para el proyecto, nos vemos después. Y luego, otra parte de la acción fue algo básico, algo lógico, algo que simplemente se tenía que probar, que era el desplazamiento de Scaphoideus titanus por la maquinaria agrícola, ¿vale? Y notablemente las cortadoras. Entonces, pues probamos, después de un protocolo también que llevamos a cabo durante 2 años en diferentes parcelas, que transportábamos Scaphoideus titanus a más de 1 kilómetro de distancia. Y estas son observaciones que se ven en el viñedo con las diferentes contaminaciones que hemos visto a lo largo de estos 10 años. También hemos participado en investigaciones con inteligencia artificial, con drones, con aviones, con cámaras enganchadas en una vendimiadora. Ha sido muy interesante, hemos trabajado con tres empresas diferentes. Es algo que solo puedes probarlo en variedades distintas. Hemos adaptado diferentes captores, hemos trabajado en diferentes longitudes de onda, espectro visible y ultravioleta, en fin. No funciona, no hay algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre ir a caminarte las viñas y estar detrás de una pantalla identificando todos esos síntomas, pues yo no veo ganar el tiempo, y el problema que pasó es que, excepto una empresa, las otras dos no podemos corroborar los resultados de sus observaciones con inteligencia artificial, porque cuando nos daban los resultados ya no había hojas en el viñedo, entonces yo no podía volver para corroborar esos síntomas. La única empresa que nos dio resultados, había muchísimos falsos positivos. Lo que encuentro positivo de esta experiencia, sin embargo, es que fuimos a la misma parcela pues entre 7 y 8 veces durante un intervalo de un mes, ¿vale? 1 mes y medio. Pues, ¿qué observé? Que en un intervalo de un mes hay un 30% más de síntomas que aparecen en la parcela. Por lo tanto, eso quiere decir que el momento en el que vayas a hacer la prospección es fundamental, fundamental. A ver, y ya terminar con 2 palabras sobre la normativa. Nosotros trabajamos con un decreto franco-francés del 21, normalmente se va a hacer otro ahora en el 2025. Nuestro perímetro de lucha son 500 metros de la zona de infección. Los viveristas están estrictamente controlados. Ahí donde hay el vector se realizan tratamientos insecticidas, y donde hay flavescencia dorada están obligados de hacer termoterapia. Recomendación a todos los profesionales: guardar las etiquetas de todas vuestras plantaciones, es importantísimo. Bueno, y en el nuevo decreto, en la nueva normativa, pues se han seleccionado zonas de erradicación y de contención que, quieras o no, el Estado se está desvinculando de la lucha. Terminar, por supuesto, con todos los afectados por el DANA. Realicé mi presentación cuando todo esto todavía no había pasado, pero, sin embargo, también me quería acordar de Jean-Claude Pellegrin. Es una persona que hizo muchísimo por la filial hasta el último suspiro y creyó en mí desde el principio. Y nada, agradeceros vuestra atención. Gracias.